Entonces, un atentado terrorista está dentro de la gama de posibles, digamos, herramientas que tiene Ucrania para poder atacar a Rusia, para llevar la guerra al territorio enemigo, para seguir desarrollando esa guerra asimétrica que mencioné. En primer lugar. Segundo lugar, que están buscando debilitar la credibilidad de Putin, definitivamente. Que la población rusa sienta que la guerra aún les puede afectar, que no tienen la guerra ganada todavía, que Ucrania puede golpear y puede hacer daño a la población rusa. Eso es lo que buscan con este atentado. Rusia lo que está buscando es llegar al Dnieper. Toda la Ucrania oriental, incluyendo Odessa y Kharkov, van a quedar para Rusia, la Novorossiya. Y en la zona del Dnieper se va a crear una zona buffer. Esa zona buffer es una zona tampón, es una zona de seguridad, muy similar al paralelo 38 entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es una zona desmilitarizada. Seguridad para evitar que los ucranianos vuelvan a atacar el territorio ruso de manera directa y rápida. Rusia no se va a dejar distraer por estas cosas. Sabe que son manotazos de ahogado de Ucrania y sus patrocinadores occidentales. Lo que buscan es simplemente prensa, asegurar los fondos para, digamos, seguir alimentando el esfuerzo de guerra de Ucrania, que ya parece un zombie, está muerto pero no le han avisado. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Se parece mucho a la situación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando desesperados porque venían retrocediendo en todos los frentes, empezaron a lanzar bombas voladoras, la B-1 y la B-2 a Londres, intentando torcer el rumbo de la guerra. Fatal para ellos. Porque la guerra, mi querido amigo, es principalmente un acto político, de decisión política y de esfuerzo bélico de producción masiva. Es decir, aquel país que logra vencer en producción de armas a su rival, de movilización y entrenamiento de soldados, puede apabullar a su rival en el campo de batalla. La cantidad prevalece siempre en un campo de batalla. El 24 de marzo de este año, la ciudad de Moscú fue blanco de un atentado terrorista atroz e inhumano, en el cual un grupo de salvajes fuertemente armados entraron a una sala de conciertos, el Crocus City Hall, asesinando a sangre fría a más de 130 personas e hiriendo a varias centenares más. Obviamente este hecho conmocionó a la sociedad rusa entera y se empezaron las investigaciones para encontrar los responsables de este crimen atroz y terrorista. El Estado Islámico se autoasignó la autoría de este atentado y voces en Occidente más atrevidas inclusive señalaron que esto era un atentado de falsa bandera, un autoatentado de parte del gobierno ruso con algún objetivo. En medio de toda esta confusión, digamos, de los medios, se desarrollaron una serie de teorías de la conspiración. Es por eso que en este video vamos a analizar justamente eso. ¿Quiénes han estado detrás de estos atentados? ¿Qué es lo que buscaban lograr con este hecho? ¿Cómo ha reaccionado Rusia ante este atentado terrorista? Y lo más importante, ¿cómo va a afectar todo esto al desarrollo de la guerra en Ucrania? Quédate y te cuento más. Muy bien, para comenzar analicemos por qué se generan los atentados terroristas, ¿no? Esto se encuadra en la llamada guerra asimétrica, es decir, cuando tienes un bando más débil que lucha contra un bando más fuerte, normalmente el bando más débil no puede responder en la misma magnitud de fuerza que el bando fuerte y por lo tanto puede acudir a los atentados terroristas para poder lograr algún objetivo político concreto. Es decir, se puede tratar de llevar el terror al territorio enemigo, ¿no? Al territorio del país más fuerte, se puede intentar sembrar caos, se puede intentar, digamos, quitarle esa sensación de seguridad al ciudadano del país más fuerte, de tal manera que se genere una crisis de credibilidad para el gobierno, se puede intentar también eliminar a personalidades incómodas del país más fuerte. Entonces, aunque también los atentados han sido hechos desde los países más fuertes a los países más débiles, eso también es cierto, pero digamos que es la herramienta favorita del bando más débil, normalmente, la llamada guerra asimétrica. Atentados terroristas famosos ha habido muchísimos, ¿no? Atentado de las Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001, que no solamente fue a las Torres Gemelas, también afectó al propio Pentágono, el 11M en Madrid, el atentado en Rusia que justificó la Segunda Guerra de Chechenia, por ejemplo, el atentado que eliminó al general Soleimani en Irán, por ejemplo, que estaba visitando Irak, y el atentado en este momento en el Crocus City Hall. Certeza respecto a los autores de un atentado es muy difícil de lograr, porque obviamente, como sabemos, hay mucha censura, guerra de narrativas, es muy difícil tener una certeza. Y por eso se genera una serie de teoría de la conspiración. Hay muchos que dicen que Estados Unidos se autoatentó en las Torres Gemelas para justificar su guerra contra el terror, con lo cual justificó su invasión a Irak y a Afganistán. Cabe la posibilidad, pero también cabría preguntarse si era necesario que en ese autoatentado, en esa teoría, Estados Unidos autoatacara al Pentágono, debilitando su prestigio militar
militar en pleno mundo unipolar. Difícil de creer, ¿no?, que un país autoperjudique su prestigio de potencia todopoderosa. Lo dejo ahí, espero tus comentarios. Y en este momento, en el atentado en Rusia, pues también, ¿no?, cabría la posibilidad de un autoatentado de Rusia para justificar un endurecimiento, digamos, de sus ataques a Ucrania. Cabría, pero obviamente también sería difícil de creer que el propio gobierno ruso desate el caos y el terror en su propia población. Digamos que cuando a Putin le interesa más bien esa cohesión social de su población respaldando el esfuerzo de guerra. Entonces, así como en la corrupción hay que seguir la ruta del dinero para más o menos ver quiénes son los posibles responsables de una corrupción, de un acto corrupto, en los atentados terroristas hay que seguir la ruta de los intereses geopolíticos para encontrar a los posibles responsables, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos. Vamos a analizar quiénes han sido los posibles responsables de este atentado, ¿no? No con certeza, pero sí con la mayor probabilidad posible. Para eso, como mencioné, hay que seguir la ruta de los intereses geopolíticos. Muy simple. A ver, a las pocas horas del atentado, el Estado Islámico se autorresponsabilizó de la realización del atentado. Y si bien es cierto, algunos podrían decir, oye, pero es que el Estado Islámico odia a Rusia, combatieron en Siria, pero también es cierto que desde hace ya varios años, Rusia aplastó al Estado Islámico en Siria, prácticamente lo desarticuló, y entonces el Estado Islámico disponga de una logística y recursos suficientes para hacer llegar unos terroristas hasta el propio corazón de Moscú, es muy difícil de creer. Si a eso le agregamos que es sabido hoy en día que el Estado Islámico fue creación de los servicios secretos occidentales, y además normalmente el Estado Islámico ataca solo objetivos rusos o iraníes, es decir, nunca ataca objetivos estadounidenses o israelíes, es difícil de creer que el Estado Islámico por cuenta propia y con recursos propios haya logrado dar este golpe. Digamos que por sentido común y razonamiento lógico, esa hipótesis se cae por sí sola. Ahora, en cuanto a los servicios secretos occidentales y Ucrania, ¿quiénes son los que disponen de logística y recursos para hacer llegar un grupo de terroristas al corazón de Moscú? Ucrania y los servicios secretos occidentales. Es muy simple. Además, existen los antecedentes. Ucrania ha estado deliberadamente bombardeando población civil en Rusia, por ejemplo en Belgorod. Ucrania deliberadamente ha estado intentando hacer ataques terroristas con drones al Kremlin, al propio Kremlin. Entonces, no es de sorprender que intente hacer un atentado terrorista en este momento. ¿Para qué? ¿No? O sea, justamente para afectar la credibilidad de Putin y desatar el caos y la inseguridad ciudadana en el corazón de Moscú. Es un muy simple razonamiento, ¿no? Entonces, además esto se refuerza porque si bien es cierto, los terroristas capturados por el Estado ruso son de etnia kazaja, digamos, de Uzbekistán, de esta zona de Asia Central, y profesan el Islam. Sin embargo, estos terroristas en el camino hacia la huida intentaron llegar a la frontera ucraniana y no hacia la zona sur de Rusia, donde está la zona poblada por islámicos, que tendría más sentido. ¿Para qué te vas a la zona de Ucrania si no es porque tienes la certeza de que vas a tener un salvoconducto o el apoyo logístico para huir? Va a ser tu ruta de escape. Entonces, digamos, un análisis bastante simple y lógico, es bastante probable, altamente probable, que hayan sido los propios servicios secretos ucranianos y los servicios secretos occidentales. Es lo más probable. Ahora, la posibilidad de que Rusia se autoatente para justificar una guerra más dura contra Ucrania, la verdad es poco creíble, porque Putin no haría un atentado tan sangriento en primer lugar, y en segundo lugar en el corazón de Moscú, lo cual debilitaría su credibilidad ante el público ruso y encima generaría una sensación de inseguridad en la población rusa. Que todo gobernante quiere cuando está en guerra es tener el frente interno estable, tranquilo, seguro, para que no haya una quinta columna que te sabotee y para poder tener las espaldas cuidadas en el frente para poder hacer la guerra con más tranquilidad. Entonces es muy difícil de creer que en plena guerra un Estado se autoatente. La verdad es una hipótesis, digamos, muy cínica de parte de los enemigos rusos y no tiene ningún asidero lógico. ¿Qué buscaban exactamente estos terroristas y por qué en este momento? Ok, en primer lugar, recordemos que Ucrania en este momento de la guerra, marzo 2024, comienzos de abril, no tiene una capacidad de respuesta tan destructiva como la tiene Rusia. O sea, realmente la capacidad ucraniana de atacar territorio ruso es muy limitada. Básicamente por eso se ha limitado a atacar poblaciones fronterizas, ataques con drones ahí en territorio ruso con el apoyo de los disidentes rusos y poco más. Entonces, un atentado terrorista
terrorista está dentro de la gama de posibles, digamos, herramientas que tiene Ucrania para poder atacar a Rusia, para llevar la guerra al territorio enemigo, para seguir desarrollando esa guerra asimétrica que mencioné. Esto en primer lugar. Segundo lugar, que están buscando debilitar la credibilidad de Putin, definitivamente. Digamos, que Rusia, que la población rusa sienta que la guerra aún les puede afectar, que no tienen la guerra ganada todavía, que Ucrania puede golpear y puede hacer daño a la población rusa. Eso es lo que buscan con este atentado, ¿no? Y realmente, ¿por qué en este momento? Porque justamente Putin acababa de estrenar su nuevo periodo presidencial de 6 años. Entonces era un momento como para aguarle la fiesta a Putin de su nueva reelección. Además, recordemos que en este momento está el ejército ucraniano en su punto más bajo. El frente se está desmoronando, Rusia está avanzando por varios sectores, está reconquistando territorio. Entonces Ucrania se siente acorralada, siente que está a punto de desmoronarse, necesita acciones espectaculares, mediáticas, porque Ucrania vive de las ayudas occidentales. Entonces, estos patrocinadores occidentales en Estados Unidos, en Europa, necesitan sentir que Ucrania no es un pozo sin fondo. Entonces, por eso Ucrania necesita pues acciones mediáticas, ¿no? Hundir por ahí algún buque de la Armada rusa en el Mar Negro, algún atentado con drones, un atentado terrorista en el corazón de Moscú. ¡Wow! Sí, Ucrania todavía puede, mira, está haciendo daño, que solo sirve para llenar titulares en la guerra de narrativas occidentales, que básicamente es un consuelo de tontos que tienen ellos, pero que no cambia nada en el terreno militar realmente, en el campo de batalla, en el frente, digamos, de batalla real. Pero es por esa la razón que han hecho esto, para quitarle esa sensación de seguridad al pueblo ruso y debilitar la moral de la población, y para intentar quitarle apoyos a Rusia para que Putin no se sienta tan seguro en su sector interior y pues y derive recursos y el frente se debilite un poco, porque Rusia tenga que asignar, digamos, efectivos militares al interior, a la seguridad interior, y debilitando el esfuerzo de guerra en el frente de batalla. Es básicamente lo que han buscado al hacer estos atentados terroristas despreciables. ¿Y qué consecuencias ha traído ese atentado terrorista para la guerra? La verdad, el avance de las tropas rusas en todo el frente continúa inmutable, el rodillo ruso sigue avanzando, la carrera hacia el Dnieper sigue en desarrollo, es decir, Rusia no se va a dejar distraer por estas cosas, sabe que son manotazos de ahogado de Ucrania y sus patrocinadores occidentales, lo que buscan es simplemente prensa, asegurar los fondos para, digamos, seguir alimentando el esfuerzo de guerra de Ucrania, que ya parece un zombie, está muerto pero no le han avisado. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Se parece mucho a la situación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando desesperados porque venían retrocediendo en todos los frentes, empezaron a lanzar bombas voladoras, la B-1 y la B-2 a Londres, intentando torcer el rumbo de la guerra. Fatal para ellos. Porque la guerra, mi querido amigo, es principalmente un acto político, de decisión política, y de esfuerzo bélico de producción masiva. Es decir, aquel país que logra vencer en producción de armas a su rival, y de movilización y entrenamiento de soldados, puede apabullar a su rival en el campo de batalla. La cantidad prevalece siempre en un campo de batalla. Eso le agregas una buena doctrina militar, buena estrategia, pues ya está, se acabó. Rusia está aplicando la misma guerra total que le aplicó a Napoleón y a Hitler a los ucranianos. Prácticamente en este momento los rusos están fabricando casi tantos drones mensuales como cantidad de soldados ucranianos hay en el campo de batalla. Entonces esto es una muestra del tremendo poderío industrial de Rusia, muy diferente a las economías financieristas de Europa, que realmente no logran ni producir en un año lo que Rusia gasta en artillería en un mes, a ese nivel. Y si encima de eso le sumas que tiene el apoyo productivo chino, norcoreano, iraní, ya estuvo, ¿no? Acabó jaque mate. Entonces lo que se busca básicamente es eso, se busca prensa, algo sensacionalista, para asegurar los fondos para este esfuerzo de guerra ucraniano. Básicamente es como un zombie que le estás ahí alimentando transfusión sanguínea para que se mantenga vivo artificialmente. Ahora, a esto le sumas el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, que no era un secreto, siempre ha estado, pero ahora se vocifera para de alguna manera hacerle creer a Rusia que, pues sí, no sigas avanzando porque la OTAN va a intervenir, o en realidad es un esfuerzo por asegurar la retaguardia ucraniana para que la OTAN se asegure por lo menos la Ucrania occidental, ya que está visto que la Ucrania oriental la van a perder en manos de Rusia. Entonces, esto es lo que está pasando, mi querido amigo, ¿no? Y realmente la guerra se está endureciendo, está escalando. O sea, Rusia realmente, para castigar, ya mandó un misil Iskander y ya mató a un general polaco en territorio ucraniano, porque parece que ya lo hacían responsable, era una de las cabezas responsable del atentado. Entonces ahí van
la respuesta rusa. Entonces, Rusia no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿no? Esto realmente galvaniza su esfuerzo de guerra, galvaniza obviamente un efecto pues de indignación, ¿no? De los soldados rusos, del alto mando ruso y la población rusa que van a cerrar más filas con Putin en el esfuerzo de guerra y castigar pues a los pérfidos ucranianos que realmente hacen ataques tan arteros como este ataque terrorista en el corazón de Moscú. ¿Cuál ha sido la reacción de Rusia y qué está buscando Rusia en este momento ya en la guerra? ¿La ganará? Muy bien, a ver mi querido amigo. En este momento para Rusia ya pasó el momento de negociar. Ya pasó. Menos ahora con lo que pasó en Crocus y Tijola. O sea, ahora Rusia se siente liberada y está dándole con la mano pesada a Ucrania en este momento ya realmente a todo lo que da la fuerza. Es decir, lo que Rusia en este momento está buscando es la rendición de Ucrania. Ya no quiere negociar, no le interesa negociar. Zelensky ahora está salido en una entrevista diciendo que sí, que él está dispuesto a negociar, que puede reconocer que Crimea sea para Rusia. Se acabó, el momento de negociar pasó. Ahora lo que cabe es la rendición ucraniana. Esa rendición puede ser con ciertas condiciones o puede ser incondicional, es lo que resta. Entonces Rusia lo que está buscando es llegar al Dnieper. Toda la Ucrania oriental, incluyendo Odessa y Kharkov, van a quedar para Rusia, la Novorossiya. Y en la zona del Dnieper se va a crear una zona buffer. Esa zona buffer es una zona tampón, es una zona de seguridad, muy similar al paralelo 38 entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es una zona desmilitarizada, seguridad para evitar que los ucranianos vuelvan a atacar el territorio ruso de manera directa y rápida. También lo que va a buscar Rusia es la desmilitarización completa de lo que quede de Ucrania, porque sabe que Ucrania va a ser repartida entre Polonia, Rumania y Hungría, que van a reclamar los territorios que antes tenían ahí. Y lo que quede de Ucrania va a quedar desmilitarizada y la camarilla de Zelensky y su grupo de fanáticos tiene que ser juzgado como criminales de guerra. Eso es lo que está buscando Rusia en este momento. Y para eso está usando ahora sí la fuerza total, ¿no? Está atacando ya no solo centrales de electricidad, sino centrales hidroeléctricas, almacenes de gas, para dejar a Ucrania sin energía. Y sin energía la industria no funciona. Y sin energía los sistemas de salud colapsan. Y sin energía obviamente la calidad de vida de los habitantes que quedan en Ucrania va a ser desastrosa. Entonces lo que está queriendo es que colapse el régimen desde sus cimientos. Eso es lo que está buscando Rusia y lo está logrando y está avanzando. O sea, ya ese cuento que nos vendían los medios occidentales y todos los youtubers vendidos a Occidente de que Ucrania podía recuperar y iba a vencer, se acabó, mi querido amigo. Es una agonía de unos meses y mientras más rápido Ucrania se rinda, menos condiciones severas va a poder recibir. Entonces eso es lo importante y a Zelensky se le va a empezar a complicar la situación porque ya su periodo presidencial formal se acabó. Es un escenario muy sombrío para Ucrania y cabe la pregunta, ¿qué sacó Ucrania de toda esta guerra? ¿Para qué lo hizo? ¿Valió la pena? ¿Qué le costaba declararse territorio de paz, territorio neutral, no alineado y comerciaba con ambos bandos? ¿Para qué se compró pleitos ajenos? ¿Para qué? ¿Qué sacó? Solo muerte, destrucción, pobreza. Que es lo mismo que yo le critico a Fidel y a Chávez. Algunos me dicen, ingeniero, pasa que usted me critica a Fidel. Claro que sí, mi amigo. ¿Qué ganas tú comprándote pleitos ajenos? A ver, ¿qué ganas? Hay que aprender de la India, de Brasil, de Turquía, países que llevan su diplomacia con la ambigüedad estratégica, con inteligencia. Digamos que esa es la situación. Ucrania fue invadida en 2022, pero no fue invadida por casualidad o por capricho. Ya venían los problemas desde el 2014. Eso no se puede olvidar. Es decir, Rusia entra el 2022 a acabar un pleito que surge el 2014 por el incumplimiento de los tratados de Minsk. Entonces, esa es la historia, hay que repasarla antes de opinar. Esa es la situación, mi querido amigo, y lamentablemente esta guerra ya la perdió Ucrania, es solo cuestión de tiempo. Como yo siempre lo dije, al final va a quedar una Ucrania de Occidente totalmente dividida y una Ucrania oriental que va a ser para Rusia, la Novorossiya, hasta el río Dnieper. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos en Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. El terrorismo ha sido una herramienta históricamente utilizada en una guerra asimétrica, normalmente utilizada por el bando más débil contra el bando más fuerte. Es una herramienta vil porque normalmente ataca a población civil y lo que busca es crear el caos, la inseguridad, el miedo en la población del enemigo. Y restarle credibilidad a su gobernante. El atentado en el Crocus City Hall, siguiendo la ruta de los intereses geopolíticos, todo nos hace indicar que fue hecho por los servicios secretos de Ucrania y de Occidente que reclutaron a islámicos
para utilizarlos en esta fechoría, dándoles toda la logística y los recursos necesarios para llegar al corazón de Moscú. Esto ha generado un cambio en el campo de batalla, donde Rusia ahora sí ya no se limita, está atacando la infraestructura energética de Ucrania, y en este momento ya no está interesada en negociar, a pesar que Zelensky ahora sí se ofrece y se regala para negociar. Rusia lo que quiere es que Ucrania se rinda. Rusia lo que quiere es llegar al Dnieper y quedarse con toda la Ucrania oriental, incluyendo Odessa y Kharkov. Yo lo dije en varios videos anteriores. Esto es lo que va a pasar, ¿ok? Donde el río Dnieper va a ser una zona tampón, una zona de seguridad, una zona buffer para, digamos, que sea una zona desmilitarizada. Lo que quede de Ucrania occidental será repartida entre Polonia, Rumania, Hungría y será desmilitarizada totalmente. Y Zelensky y su camarilla serán juzgados como criminales de guerra. Esto va a ser posible porque Rusia es un poder que ya no puede ser ignorado y menos ninguneado. Rusia, al igual que China, estamos ya en un mundo multipolar. Estados Unidos y Occidente cada día pesan menos en el mundo, así que esto es lo que va a ocurrir. Rusia tiene prácticamente la guerra ganada, es solo cuestión de meses para el colapso final de Ucrania. La reflexión para nosotros los latinoamericanos es: ¿qué sacó Ucrania de toda esta guerra? ¿Qué ha ganado el pueblo ucraniano de toda esta guerra? Solo muerte, destrucción y pobreza y sufrimiento. ¿No? ¿Qué les costaba declararse un territorio de paz, neutral y comercial con ambos bandos? Sino que los fanáticos que llegaron al poder vendieron la idea de que tenían que comprarse el pleito ajeno. Y ahí van como borreguitos defendiendo los intereses occidentales. Es lo que nos ha pasado en Latinoamérica. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? ¿Acaso no vimos un Fidel, un Chávez, un Pinochet vendidos a los intereses extranjeros? Aunque algunos de ustedes me critiquen, no, ingeniero, no es el mismo caso. Claro que sí, claro que sí. Miren lo que le pasó a Cuba, lo que le pasó, lo que ha sufrido Venezuela por culpa de estos gobernantes. Nosotros en Latinoamérica debemos dejar de comer el cuento de la polarización, de que tenemos que estar o con papi Rusia o con papi Estados Unidos, haciendo el ridículo, porque a ellos les importamos un comino. Hay que tratar de ser un ruso tropical o un morenazi de derecha. Ridículos. Lo que nosotros en Latinoamérica tenemos que aprender a hacer es una línea de centro, una tercera vía reformista y modernizante, nacionalista y anticorrupción, que vele por los intereses de Latinoamérica. Aprender de cómo se conduce India, Turquía, una diplomacia con ambigüedad estratégica, que conversa con los dos bandos y no está alineada. Y por eso avanzan y progresan. Eso es lo que tenemos que aprender. Mira, hasta China, siendo China, no se ha jugado por un bando. Tranquilo, siguen conversando. Asia, en general, no se ha comprado pleitos ajenos. Pero acá los borregos de siempre, los locos de siempre, izquierda y derecha, nos siguen vendiendo sus cuentos de polarización. Si estás de acuerdo con este mensaje, mi querido joven amigo en Latinoamérica, por favor te pido, comparte este mensaje por lo menos con 5 de tus contactos para que esto llegue y se difunda y rompamos la censura de redes sociales. Cuento contigo, sé que no me vas a fallar. Y espero tus comentarios abajo, tu like, para, digamos, ayudar a que el algoritmo lo muestre también. Y yo quiero saber qué estás pensando tú. ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo? ¿O crees que fue un autoatentado? O no sé. A ver, te leo abajo en la casilla. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad y pragmatismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.